En este vídeo vamos a ver brevemente el análisis factorial exploratorio. Para ello utilizaremos el menú Factor y utilizaremos específicamente el que pone Exploratory Factor Analysis. En este caso tenemos diversas opciones. En general trabajaremos de forma que en el método de factorización nos aparezca el mínimo residual. Podría ser que por la distribución de los datos o por otros componentes necesitáramos otro estimador, pero no será en el caso de esta asignatura, siempre utilizaremos el mínimo residual. Otros aspectos a tener en cuenta es que igual que con la consistencia interna entraremos todas las variables aquí. Para hacer el caso un poco más interesante vamos a utilizar los ítems del cuestionario PANAS, es decir, del P1 al P5 y del N1 al N5. Por defecto encontraremos la rotación oblicua y puntualmente podrá ser necesario especificar la rotación ortogonal. En todo caso, otra cosa que podemos dudar es utilizar la matriz de correlaciones o de covarianzas. Yo personalmente prefiero la de covarianzas, pero los resultados no deberían diferir demasiado. Sea como sea, una o la otra, debemos especificar más opciones. Generalmente, cuando empecemos, si no sabemos cuántos factores tenemos, tendremos que hacer un estudio de estos factores. Para ellos, el script plot puede ser muy interesante o útil. Este script plot nos fijaremos en dos cosas. Tenemos una primera línea con los datos reales y otra línea con los datos simulados. En principio, esta gráfica nos estaría sugiriendo dos factores, puesto que tenemos 2 puntos por encima de la línea de datos simulados. Con esto también podemos especificar que nos dé los valores concretos. En este caso, nos diferiría, si solo pedimos los basados en los componentes principales, quizás nos diferiría ligeramente de los resultados obtenidos. De la misma manera, nos puede pasar también que, aunque teóricamente estos valores deberían ser similares a los que tenemos en esta tabla, por temas de cómo se han calculado, en ocasiones difieren. Pero esto no debería preocuparnos en exceso. Otro punto a tener en cuenta cuando hacemos el análisis es que por defecto nos especifica los factores, el número de factores basado en el análisis paralelo. Nosotros, para poder tener un poco más de control, intentaremos especificarlo manualmente, es decir, después de haber tomado nosotros la decisión de cuántos factores tiene. Cuando pasa esto, tal y como veis, se nos ha mezclado, ahora no lo habíamos calculado porque no le había entrado Enter, nos aparece una solución así. Esto es porque por defecto tenemos las cargas superiores a 0,40, pero esto se puede cambiar pues o bien con este menú o especificando el número, de manera que veríamos que realmente en cada uno de los factores pesan todos los ítems con mayor o con menor peso. Podemos volverlo a dejar a 0,30 o a 0,40 o al número que prefiramos. Esto sería como la estructura básica del análisis factorial exploratorio, pero podemos o en ocasiones necesitamos más cosas. Por ejemplo, antes de empezar realmente a analizar, pues pediremos el test de Kaiser-Meyer-Olkin o el test de Bartlett, pues para ver estos prerequisitos. O durante el análisis para evaluar la bondad de ajuste, pues precisamente o necesariamente necesitaremos quizás estos otros valores, es decir, el RMSEA, el TLI, el CFI, para poder comprobar la bondad de ajuste.